La Bella e Indómita, capítulo 11 de Bárbara Cartland. César se cayó por el acantilado y no lo puedo alcanzar. Oh, por favor, Dursten, ven y sálvalo. Desde luego. Se inclinó hacia ella al hablar. Lorinda levantó los brazos y él la subió a la silla frente a él. La sostenía oprimiendo contra su pecho con el brazo izquierdo, mientras guiaba a Akbar con la otra mano. ¿Por dónde llegaste a la orilla?, le preguntó. Ella señaló el camino que había seguido y que era poco más que un sendero para ovejas, y Dursten avanzó por él. No sé cómo sucedió, dijo Lorinda, llena de desventura. Yo estaba mirando el oleaje y César olfateaba, sin duda, el suelo cuando la orilla del acantilado cedió bajo su peso. Estaba tan perturbada que no se dio cuenta de que iba en los brazos de su esposo y de que, como se había quitado el sombrero, suaves mechones de cabello rojizo volaban desordenados alrededor de sus pálidas mejillas. Le ordené que se quedara quieto. Continuó, con voz preocupada. Estoy segura de que si no se mueve no pasará nada. ¿Crees que me obedecerá? Estoy seguro de que sí, contestó Dursten con gentileza. Llegaron a lo alto de la ladera y Dursten detuvo el caballo. «Está allí, justo en ese punto», exclamó Lorinda, señalando el lugar. Dursten desmontó y la levantó a ella para depositarla en el suelo. Entonces ató a Akbar al tocón de un árbol derribado que no había sobrevivido a una tormenta anterior. «Quédate aquí», ordenó a Lorinda. Depositando el sombrero en el suelo, se adelantó hasta que, ya cerca de la orilla del acantilado, hizo lo mismo que ella. Se puso primero de rodillas y finalmente se tendió cuán largo era sobre la tierra húmeda. Lorinda, con alivio, lo oyó hablar a César. El perro, al parecer, no se había movido. Mientras observaba lo que sucedía, vio que Dursten se inclinaba un poco más hacia adelante y que después, con lentitud, con extremo cuidado, empezó a bajar por la orilla del acantilado. Ten cuidado, gritó ella impulsivamente. Pero él no le hizo caso y desapareció. Lorinda solo pudo ver la parte superior de su cabeza y su cabello oscuro. Esperó, temiendo casi respirar. Unos minutos más tarde, vio aparecer a César, al que Dursten había levantado para empujarlo por encima de la orilla del acantilado. «César», gritó ella. El perro corrió a su lado y Lorinda lo rodeó con los brazos, oprimiéndolo contra su pecho, más feliz de lo que podía expresar con palabras al verlo a salvo. Pero miró llena de temor hacia la orilla del acantilado, esperando a que Dursten reapareciera. Vio su cabeza y sus manos que se hacían a la orilla. Entonces, de pronto, lo escuchó gritar. Siguió un fuerte rugido producido por piedras y tierra que caían por encima del monótono rumor de las olas. Por un momento, Lorinda no pudo moverse. Luego, con el corazón palpitante y los labios resecos, empezó a arrastrarse hacia el punto donde él había rescatado a César. «Quieto, no te muevas», ordenó por encima del hombro del perro, en una voz que parecía estrangulada en su garganta. El perro la obedeció y ella empezó a avanzar tan aprisa como pudo, hasta la orilla del acantilado. Miró hacia abajo y lanzó un grito ahogado. Era muy fácil deducir lo que había sucedido. La saliente en la que César había estado sentado, y donde Dursten debió ponerse de pie para rescatarlo, había cedido y se había deslizado hacia el precipicio. Muy abajo, al fondo del acantilado, casi a la orilla del mar, podía ver el cuerpo de él tendido sobre las piedras. Había caído boca arriba y la avalancha de piedras que provocó su caída cubría su cuerpo hasta la mitad. El tiempo pareció detenerse, mientras Lorinda miraba hacia abajo, horrorizada. Entonces comprendió algo. Tenía que salvarlo. Volvió arrastrándose hasta donde el terreno era muy firme y, poniéndose de pie, corrió hacia Akbar. Soltó la rienda del tocón y montó el caballo sin dificultad, alegrándose de que la amplitud de la falda le permitiera montarlo a horcajadas. Seguida por César, cabalgó tan deprisa como pudo a través del bosque, hacia el castillo. No le tomó mucho tiempo el recorrido a caballo, pero le pareció que había pasado un siglo antes que llegara a las caballerizas y decirle a un mozo lo ocurrido, ordenándole que fuera al instante en busca del administrador. El administrador salió corriendo del castillo. «¿Es cierto, milady, que el señor Haley cayó de los acantilados?», preguntó. «Acababa de salvar a César», explicó Lorinda en forma breve. «Está inconsciente al pie de aquellos. Es posible llegar a él en bote».
Será imposible hasta que el mar se haya calmado, contestó el administrador. Un bote sería lanzado contra las rocas en cosa de segundos. Entonces debemos tratar de llegar a él por medio de cuerdas. Ya he ordenado a los mozos que las consigan, dijo Lorinda. Vio que el rostro del administrador expresaba su escepticismo, pero ella se concretó a decir con voz firme: necesito frazadas, una almohada, una botella de coñac. Ahora mismo. Sí, por supuesto, milady. El administrador corrió a obedecer sus instrucciones. Los mozos estaban ensillando caballos y trayéndolos a la parte del frente. César fue conducido al interior del castillo. Por fin, Lorinda condujo al grupo, montando todavía a Akbar. 6 hombres a caballo la acompañaban, uno de ellos con las frazadas que ordenó. Lorinda se detuvo en el punto donde estuvo antes, pero esta vez 2 de los mozos se quedaron con los caballos. Mientras ella le indicaba al administrador y a los otros cómo acercarse a la orilla del acantilado. Observaron por encima de la orilla y vieron que Thorsten seguía donde ella lo vio antes. Las olas se estrellaban tempestuosamente contra las rocas, y Lorinda comprendió que el administrador había dicho la verdad al asegurar que era imposible que un bote llegara hasta él. «Traigan las cuerdas un poco hacia la izquierda», indicó ella. «El acantilado parece más firme ahí». «Lo dudo, milady», dijo el administrador. «Después de una tormenta como la que tuvimos anoche, la pizarra se desmorona al tacto y, como usted ha visto ya, es peligroso acercarse a la orilla». «Les explicaré lo que quiero que hagan», contestó Lorinda. Lorinda caminó frente a los hombres y ellos la siguieron, dispuestos, estaba segura, a oponerse a lo que ella sugiriera. Entonces se detuvo y habló con firmeza. «Quiero que aten las cuerdas a mi alrededor y las sostengan desde aquí. Voy a bajar por el acantilado, hasta que me oigan gritar. Continúen sosteniéndome». «Eso es imposible, milady», exclamó el administrador. «No puedo permitirle hacer tal cosa. Uno de nosotros irá». «Yo soy mucho más ligera», replicó Lorinda, «y quiero ir a atender a mi esposo. Tengan la bondad de hacer lo que he dicho». Se volvió hacia los mozos y les ordenó que le ataran bien la cuerda a la cintura. «Cuando llegue al fondo», dijo, «quiero que me arrojen las frazadas, tan cerca como sea posible, al sitio donde está su amo. No se acerquen demasiado a la orilla, porque pueden causar un desprendimiento de piedras. Yo me llevaré la botella de coñac conmigo». La metió en su bolsillo de su chaqueta y empezó a moverse hacia la orilla. «No puedo permitir que haga esto, milady», gritó el administrador. «Es una locura. Podría lastimarse, tal vez gravemente». «Trepé por estos acantilados cuando era niña», contestó Lorinda, «y no tengo miedo. Hagan lo que les digo». Se arrastró hasta la orilla y a continuación, sosteniéndose de las cuerdas, se dispuso a bajar. Al principio le costó trabajo encontrar apoyo para los pies. Luego empezó a bajar, con la tranquilidad de saber que las cuerdas impedirían que cayera al vacío. A pesar de todo, se sentía muy inquieta, temiendo provocar otra avalancha. Bajó con mucha lentitud, resbalando algunas veces en la pizarra húmeda, en descomposición y sintiéndose, en ocasiones, como si estuviera suspendida en el aire. Por fin, llegó a las piedras del fondo y desató las cuerdas. Lanzó un grito, y al levantar la vista, vio que el administrador lo observaba desde lo alto del acantilado, pero desde una orilla más firme. Había sido lo bastante inteligente como para no colocarse en línea directa sobre ella. Lorinda hizo señales con la mano, y él le respondió en la misma forma. Empezó a caminar con sumo cuidado por las piedras resbalosas humedecidas por el oleaje, hacia donde se encontraba Thorsten. No era tan fácil como había pensado, porque había profundas grietas entre las rocas. Hubo también un momento angustioso en el que pensó que resbalaría y caería al mar. La brisa del oleaje nublaba su vista por momentos y tenía que secarse los ojos antes de poder avanzar, pero al fin llegó al lado de Thorsten. Él seguía inmóvil y, con repentino terror, Lorinda se preguntó si estaría muerto. Le sangraba una herida que tenía en la frente y que había sido causada sin duda por alguna piedra grande. Mientras empezaba a retirar las piedras que lo cubrían, Lorinda se preguntó cuántos huesos se habría roto en la caída. No estaba mojado, pero el rocío del oleaje le salpicaba la cara. Lorinda levantó la vista cuando escuchó un grito desde arriba y descubrió que el bulto de las frazadas había caído a solo unos 2 metros de distancia. Desatándolas, cubrió a su esposo con 2 de las frazadas
y con mucha suavidad le puso una almohada bajo la cabeza. Thorsten estaba completamente inconsciente, pero ella se preguntó si debía tratar de hacerle beber un poco de coñac, poniéndole la botella entre los labios, pero desistió de la idea. Había quitado todas las piedras y tierra que lo cubrían y ahora palpó bajo su cuerpo para ver si estaba acostado sobre piedras grandes que pudieran lastimarlo. No había que hacer ya nada más. El sol empezaba a ocultarse. Esto significaba, comprendió Lorinda, que tendrían que pasar la noche ahí. Sería imposible, aunque el mar se tranquilizara en las próximas horas, que alguien llegara en bote hasta el pie de los acantilados. Había muchas rocas sumergidas a medias, que eran imposible de evitar, a menos que se navegara a la luz del día. Lorinda sabía que el administrador haría todo lo posible por rescatarlos al día siguiente. Por el momento, ella debía no solo mantener vivo a Thorsten, sino tratar de protegerse ella misma contra la furia de los elementos. Le tocó a él las manos y después el rostro, con mucha suavidad. Con los ojos cerrados se veía más joven y mucho menos impresionante de lo que le había parecido en otras ocasiones. Ahora que no se mostraba autoritario ni imperioso, asustándola con su aire de mando, Lorinda sentía que había algo casi patético en él. En ese momento era solo un hombre que estaba sufriendo por culpa suya. Resultaba casi doloroso pensarlo. Pero era la verdad. Ella había tenido la culpa por caminar con César hasta los acantilados. Si hubiera tenido un poco de sentido común, habría comprendido el peligro y puesto una correa al perro. Todo lo que he hecho desde que me casé ha sido equivocado, se dijo con un ligero sollozo. Recordó su conducta del día anterior y la crueldad a que había sometido a Aishea. Se estremeció, no debido al frío, sino al pesar que le producían las acusaciones que se hizo a sí misma. ¿Cómo podía haberse mostrado tan desagradable? ¿Cómo podía haber perdido el control de ese modo? Nunca volvería a usar una espuela, se prometió. No la usaré jamás, por ningún motivo. Instintivamente, debido a que se sentía tan desventurada, se acercó un poco más hacia Thorsten. Se preguntó si estaría malherido. Recordó horrorizada que, 8 años atrás, 2 chicos del pueblo se habían caído de los acantilados mientras buscaban nidos de pájaros y se habían matado. Eran niños, en realidad, pensó. Thorsten es un hombre. Sin embargo, no dejaba de tener miedo. Estaba oscureciendo ya. La única cosa sensata que podía hacer era mantenerse tan cerca de su esposo como fuera posible, para que sus cuerpos unidos conservaran el calor de ambos. La forma más sencilla de hacerlo era deslizar su brazo por debajo del cuello de él y acercarlo hacia sí para poder compartir la almohada. Lo había cubierto con 2 frazadas. Ahora se cubrió a sí misma y lo cubrió también a él con la tercera. Sus brazos lo rodearon, oprimiéndolo contra ella. Cuando la oscuridad se hizo total, no pudo verlo ya, aunque sentía el peso de la cabeza de él contra su pecho. Todo saldrá bien, murmuró Lorinda como si estuviera hablando con un niño. Si te has roto algún hueso, soldará y, aun en el caso de que la caída te hubiera producido conmoción cerebral, pasará en unos días. Podía oír su propia voz murmurando por encima del ruido del oleaje, y como el escucharse a sí misma le brindaba consuelo, continuó diciendo: Tú eres fuerte, más fuerte que la mayor parte de los hombres, así que esto no te producirá ningún daño permanente, aunque es posible que sufras dolores por algún tiempo. La noche era muy oscura, no se veía una sola estrella y de pronto Lorinda sintió mucho miedo de que Thorsten pudiera morir mientras ella lo estaba abrazando. Estaba tan inmóvil. Puso la mano sobre su mejilla y la sintió muy fría. Entonces la deslizó bajo la chaqueta de él, desabotonó la camisa y buscó con desesperación su corazón. Estaba latiendo y Lorinda lanzó un sollozo ahogado de gratitud. No le pareció extraño ni malo estar tocando el cuerpo desnudo de un hombre. Dejó la mano ahí, sintiendo la tibieza y la suavidad de su piel. Todo está bien, murmuró. Vas a vivir. Sé que vivirás. Acercó su rostro al de él y sintió la mejilla fría de Thorsten contra la suavidad de la suya. Tienes que vivir, exclamó. Yo quiero que vivas. Se quedó de pronto inmóvil, sorprendida por sus propias palabras. Entonces comprendió que lo que acababa de decir era la verdad. Quería que él viviera.
Quería estar con él y ya no lo odiaba. El brazo que había colocado bajo la cabeza de Thorsten se le había entumecido, pero no lo movió. Durante las largas horas de la noche, Lorinda no durmió ni un instante. Solo manteniéndose despierta podía proteger y cuidar al hombre que tenía en los brazos. Le producía una extraña sensación que jamás había sentido antes, tenerlo tan cerca. Por primera vez en su vida, no se sentía asqueada por la proximidad de un hombre. Él me necesita, pensó, y nadie en el mundo puede darle lo que yo le estoy dando en este momento. Sentía como si todo su ser hubiera acudido en socorro de Thorsten y su cuerpo estuviera destinado a mantenerlo vivo. Solo dándole una parte indivisible de sí misma podía lograrlo. En cierta ocasión, casi se quedó dormida, pero se despertó en el acto para palpar de nuevo bajo la camisa, ansiosa, el corazón de él. Antes que amaneciera, se encontró orando. Dios mío, sálvalo. No permitas que surjan malos efectos a consecuencia de esta caída, o del frío, o del hecho de que la cercanía del mar haya humedecido su piel. Cuídalo, Señor, protégelo como yo he tratado de hacerlo. Era una oración que surgía de las profundidades de su corazón. Vagamente, como si alguien estuviera tratando de consolarla, recordó haber oído que la humedad del agua del mar era tan peligrosa como la de la lluvia. Además, ella lo había mantenido caliente, estaba segura de eso. El cielo empezaba a aclarar y se dio cuenta de que, durante la noche, el ruido del oleaje se había transformado. El fuerte sonido de las olas al romper contra los acantilados había ido reduciendo su volumen hasta convertirse en un suave murmullo. Lorinda comprendió que el mar estaba ya muy tranquilo. Habían desaparecido las grandes olas de crestas blancas y las cascadas de rocío que producían al estrellarse contra las rocas. Las olas lamían ahora mansamente la playa. Muy pronto, pensó ella, acudirían a rescatarlos. Tenía aún la mano puesta contra el corazón de Thorsten y pensó que, aunque él nunca sabría cómo habían pasado esa noche, ella jamás podría olvidarla. «Te he cuidado», murmuró ella con suavidad. Pensó al decir eso, que él podía haber sido su hijo por la ternura que le había dado, y no su marido. Él la necesitó y ella no le falló. Lo había tenido entre sus brazos, indefenso como un bebé. Se preguntó qué se sentiría tener en los brazos a un hijo. Cuando tenga yo uno, pensó, nunca permitiré que se sienta poco deseado. Ella misma había sido siempre una criatura que sus padres no deseaban. Todavía le dolía recordar lo mucho que resentía a su padre que ella hubiera sido mujer en vez de hombre. Nunca le demostró cariño alguno y, por el contrario, con frecuencia la veía con verdadero disgusto. Su madre tampoco deseaba su cariño. Estaba tan entregada al amor que le tenía a su marido, que siempre hacía notar que Lorinda debía haber sido el hijo que nunca tuvieron. «Nunca he tenido a nadie a quien amar», se dijo Lorinda. Eso, pensó con repentina percepción, era lo que la había hecho tan decidida a imponerse en el mundo, a demostrarles a todos que nada la afectaba. «Soy dueña de mi persona, me tengo a mí misma y eso es todo lo que quiero». Muchas veces lo había dicho a gritos, pero no era verdad. Había deseado, en el fondo, dar su amor a alguien que lo necesitara. No se trataba del amor pasional, eso era una cosa diferente y la asustaba un poco, sino del amor profundo y generoso, que era más espiritual que físico. El amor que una mujer podía dar a su hijo o a un hombre que necesitara, no solo de su cuerpo, sino de su alma. Eso es lo que siempre he querido, pensó. Sintió los primeros rayos del sol brillando sobre sus ojos y levantó la cabeza. Asomando por el extremo del acantilado, vio un bote con 6 remos que avanzaba hacia ellos. Ahora podrían volver a casa. Mientras el bote se iba acercando, Lorinda se levantó con cuidado y empezó a mover el brazo, que se le había entumido por tenerlo tanto tiempo bajo la cabeza de Thorsten. Y mientras lo hacía, comprendió que había querido dejarlo así toda la noche, porque lo amaba. Los días siguientes fueron una angustiosa pesadilla. El doctor fue traído de Falmouth. Era, según palabras del administrador, el médico más experimentado en un radio de 150 kilómetros. Pero a Lorinda le produjo la impresión de que sabía muy poco sobre los efectos de una caída, que una caída podría tener sobre un hombre de la edad y la estatura de Thorsten.
Es posible que tenga 2 o 3 costillas rotas. No puedo estar seguro, dijo. Tiene una cantidad enorme de golpes y su muñeca izquierda está torcida. No ha recobrado el conocimiento, le dijo Lorinda, cuando habían pasado ya 3 días. El doctor se encogió de hombros. Las conmociones son padecimientos extraños, milady, y su esposo es un hombre muy alto. Si cayó de cabeza, es posible que haya complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones?, insistió Lorinda. El doctor fue muy vago. Habló de hemorragias cerebrales. Dijo que era muy difícil hacer diagnósticos en esos casos y le contó una larga historia sobre un paciente que había estado inconsciente 3 semanas después de un accidente y entonces había sufrido ceguera temporal. Esto no era nada alentador, pero Lorinda llegó por fin a la conclusión de que el hombre no sabía nada que no fuera cómo tratar una herida abierta. Cuando el doctor se marchó, subió al dormitorio de Dorsten para contemplarlo con aire desolado. Él seguía inmóvil y silencioso. El valet de Dorsten, un hombrecillo pequeño y delgado llamado Gribbon, quien tenía muchos años de trabajar con él, fue para ella una verdadera torre de fortaleza y aliento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.